paraguayos y correligionarias del Partido Liberal Radical Autónomo. Hoy nuestra charla se va a basar de una manera muy sintética sobre la revolución del 47. Porque la revolución del 47, si bien no fue larga como por ejemplo la revolución del 22 al 23, que duró entre 13 y 14 meses, la revolución del 47 duró de marzo a agosto, 5 meses, marzo, mayo, junio, julio, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. Es mucho más importante que la del 22 y 23. Hablo yo por la cercanía del tiempo de que están muchos de nuestros amigos, amigas, nacieron en esa época, en el 47, en el 48, los que tienen 75, 76 años, y algunos que tienen un poco más, 80 años, incluso tienen recuerdos vagos de la revolución del 47. Y fue una revolución también que produjo varias consecuencias. La más seria, importante y triste fue para la oposición y en especial para el pueblo liberal, que el número fácilmente, hablo de liberales, solo de liberales, 200,000 y un poco más quizás. Se exilió, ha sido de forma mayoritaria en la República Argentina. ¿Se recuerdan que les comenté el lunes de esa reunión que se hizo en Villaroa el 11 de enero, el día del cumpleaños de Higinio Morínigo, y en donde participaron algunos autores? Hablan de 16 jefes, 15 jefes, pero los que votaron creo yo que fueron 13, porque estuve buscando unos datos allí para poder mostrarles esta noche, dictarles, decirles. Lo que tuvieron presente fueron el general de división Higinio Morínigo, presidente de la República, pero un rango de general, el general de brigada Amancio Pampliega, que era ministro de Guerra y Marina y en ese momento interinaba también el Interior, el general de división Vicente Machuca, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Francisco Andino, que era comandante del territorio militar del Chaco, el general de navío Sintulfo Gil, que era comandante de la Armada Nacional, y también asistió otro capitán de navío. Les cuento que asistió Jesús Blanco Sánchez. Y yo creo que este no votó porque tenían que votar uno por arma. Ya votó Sintulfo Gil, que era el comandante de la Armada. Este Jesús Sánchez, Blanco Sánchez, ahora ha sido el jefe de Estado Mayor de la Armada, o el subjefe, el subcomando de la Armada. Por eso no votó. El general de brigada José Migones, que era el comandante de la aeronáutica, el general de brigada Manuel Contreras, que era el director
del cuartel general de la Intendencia, lo que es la administración del ejército hoy día, el coronel Julio R. Cartes, que era director comandante de la escuela militar, no sé si es el pariente del expresidente Cartes, probablemente sea su pariente porque no hay muchos Cartes en el Paraguay. El teniente coronel Alfredo Stroessner, comandante de la artillería de Paraguarí. El teniente coronel Enrique Jiménez, comandante de la primera división de caballería en Campo Grande. El general de brigada Manuel Rodríguez, que era director de la sanidad militar, y el coronel Juan Ibarrola, que era el comandante de la división de Concepción. Como le dije, tuvieron 3 más que no votaron. Ya le cité el caso del capitán de navío Jesús Blanco Sánchez, el coronel Eulalio Facetti y el coronel Mushuito Villavo. Todo el mundo cree, todo el mundo. Yo también pensé mucho tiempo que era descendiente de japoneses por el nombre, pero su nombre realmente es Mushuito o Mishuito, que era emperador del Japón en 1904 y que le venció en la guerra a los rusos. Ese año 1904 se produjo una guerra japonesa rusa, no era todavía URSS, eso viene después de la revolución del 17, que era 1904. Él se llamaba Mushuito Miyazawa Barbosa. Y a todos sus hijos después también le puso nombre japonés. Le digo que su padre le habrá puesto por eso. El asunto de en esta votación, 3 personas votaron a favor de que el Partido Colorado integre un gabinete. Y ahí se retiraba uno Frederita como para producir un desequilibrio en el gobierno. Encima hubo un pedido fuerte de parte de las Fuerzas Armadas que el 5 de diciembre le hacen llegar a Morinio, donde pedía, como siempre, entre otras cosas, elección para convencional constituyente y hacer una constitución más democrática que la del 40 y que termine los ataques, la rivalidad de los grupos, etcétera, etcétera. Se iba descomponiéndolos. Pero a Mourinho no le importaba eso y además, no solamente no le importaba, él ganaba mientras más se descomponía el asunto, porque ahí era su salsa, su juego, el andar bien y mal al mismo momento con todos. Ese era el estilo de Higinio. Y allí hubo, como le dije, un abandono del Partido Federalista del gobierno, y entonces, por eso ese 11 de enero, Molinio le pregunta, le invita a su cumpleaños, le invita para para hacer una evaluación oral. Allí quienes tienen que integrar el nuevo gobierno. Y está constituido solamente por militares o también tienen que formar parte de los colonos. De todos modos, yo le había comentado a Rodrigo, no sé si le comenté a usted, él decía, Mourinho, en el caso que gane la postura de solo los militares, que a él se le permita nombrar 2 civiles. Y yo estoy segurísimo
uno de los civiles que iba a ser Juan Natalicio González Pareja, más conocido como J. Natalicio González, porque era una persona muy cercana a Morínigo, que había sido embajador de Morínigo ahí por los años finales del 44, 45 en el Uruguay. El problema es que se eligió que estén los colorados, perdón, los militares, fue lo que ganó la elección. Creo que Amancio Pampliega, donde averigüé, recuerdo donde averigüé, se abstuvo. Era luego un hombre que no tenía a veces decisiones muy categóricas, Siempre daba una excusa y yo no puedo. Incluso en un momento dado, con un grupo de militares le ofrecieron participar, vamos, tengo todo preparado, un golpe a Morínigo, derecho de cuidar un tanto tiempo y después de elecciones. No sé, voy a ver, voy a pensar. Era el estilo. Él creo que se abstuvo en esta elección del 11 de enero. Y el 12 de enero, domingo, se va Higinio al comando de la caballería de Campo Grande, y ahí habla con Enrique Jiménez, que era comandante de la división, y está también Rogelio Godoy, Rogelio Benítez, que era de reserva mayor, que era comandante de la policía, y otros dirigentes colorados, pero muchísimos dirigentes colorados de primera línea, como por ejemplo Federico Chávez, el Mayor Gil, y otros, no estaban al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Y el 13 de enero, lunes, Higinio tenía que comunicarle al país su gabinete, que era constituido por militares inclusive. Pero el 13 de enero, para asombro, sorpresa e inquietud de todas y todos, Morínigo anuncia que el gabinete estará constituido por colorados y con el arreglo que hizo con Enrique Jiménez, con Benítez, etcétera, etcétera, etcétera. Y la caballería, como le dije, sale, comienza a tomar las posiciones aledañas a la capital, o sea, lo que hoy es el Censo Norte, yendo hacia la entrada del Jardín Botánico, la Avenida Artigas, hacia el fondo hacia San Lorenzo, Duque, etcétera, etcétera. Y la policía en los lugares estratégicos, los barrios de la capital, aquí en Asunción. La policía, diríamos, lo que le llaman el cuartel central de policía, son dependientes, están las comisarías de la capital de Asunción, pero también esa policía tenía mando sobre la comisaría de Fernando de la Mora, de Luque, de Mariano Luz Alonso, etcétera, estar en estado de apresto. Eso sucede, como le dije, el 13 de febrero, de enero, el 13 de enero. Y el 7 de marzo, a las 7 de la mañana, estaban un grupo de gente reunida ahí en la esquina donde está el, el teatro municipal, y estaban capitaneados por el capitán Eli Báez, no, mayor, era mayor, el mayor Eli Báez, y el teniente René Esperante, hermano del capitán de la Marina, Juan Esperante, Salazar, periodista. Ya, Había un grupo de ¿verdad? 30 oficiales, Ya, ahora me lleno. 30 oficiales, más o menos con ellos, y de allí, de la esquina de ese teatro municipal,
caminan esa una cuadra y media, y ingresan al cuartel central de policía bajo el grito de "Viva el coronel Rafael Franco", el gran periodista. Y Mocapú, y primero van y la agarran a la oficina donde estaba el capitán o mayor Ora Sarubi, y después ingresan a la oficina del mayor de reserva Rogelio, que a él le pegan un tiro en el brazo. Estaba una señora acompañándole, probablemente que había estado en audiencia. La señora se quita su bufanda, ya en marzo todavía está medio foco, con eso trata de hacerle hemostasia, o sea, que comprimirle para evitar que la sangre se pierda, pero lo mismo llegó a perder el paso a Rogelio. A Rogelio. Y ellos estaban esperando también de que existiese o existiera otro equipo en la escuela militar, está ahí enfrente, en cuadra, y también en la marina, pero nada, era solamente el equipo de ellos ahí en la policía. Y eso fue desarmado prácticamente en una hora y media. Se mataron o rajaron todos los que quedaron del grupo Casaltó. No tengo registrado lo que haya muerto. Papá murió también de parte de ellos, algunos de esas personas. Y al otro día, el 8 de marzo, se realiza el levantamiento en la ciudad de Concepción. Y ahí se da inicio, como dije, a esta revolución que tuvo consecuencias trágicas para el Paraguay. 5 meses duró hasta el 19, 20 de agosto de ese año, de 1947, pero trajo como consecuencia, como le dije, el exilio de muchos paraguayos, el apresamiento, la persecución, pero más que nada la manifestación clara, sin ningún tipo de disimulo, de enemistad familiar que se dio en el Paraguay durante mucho tiempo. Y hay gente hoy día liberal que su hijo se pasara con una colorado. Hoy día. Y había, por supuesto, también colorados que no querían que su hijo o su hija pues, le gustaba de liberales, o los hijos de liberales no podían usar una prenda roja, una camisa roja. Era medio raro esa época todavía, que se usó un color rojo. Más bien, sí, por ejemplo, una tipota, una remerita azul marino celeste, que los colorados en la puta vida se podían poner eso. Tairo, pero no podía usar eso. Eso es lo que siguió y estuvo durante mucho tiempo fue la lucha entre las familias paraguayas. Y costó bastante víctimas también. Si bien fue muchos años después, casi 50 años después de la revolución, el 22, el 23, en esta revolución se utilizaron armas automáticas, que era lo que se utilizó en la Segunda Guerra, que terminó en el 45, armas automáticas. Y ese fusil que dispara 1 a 1, que luego tenés tu vainilla de 5 tiros, pero después se arroja uno. Una ráfaga le mete 10, 15, 20 balazos a un grupo. Pueden estar 8, 10, 12 personas, por ahí digan 2, 3, 4 heridas graves y fallecen. Entonces, vieron más muertos. Hay algunos que hablan que 5.000.
Y hay otros autores que dicen que hubo 35.000, que a mí me parece mucho. Yo en mi libro puse que creo que fallecieron 20.000 personas, porque se combatió también en una gran parte del territorio paraguayo, en especial allá desde el norte, Concepción, Belén, Loreto, Capitán Vago, Bellavista, pero Juan Caballero, después viene bajando hacia Asunción, y los combates fuertes dados en Asunción, más o menos desde la zona de Arroyo Entero, Emboscada, ahí donde se embarcaron los revolucionarios, y entrando acá en la zona de Fernando de la Mora, Calle Última, y llegaron hasta la cancha del Club Guaraní, que es el barrio Pino Sac, Dos Bocas, más o menos 20.000 personas aproximadamente. Y militarmente estaban separados en dos ejércitos. El ejército institucional, que era el ejército de los revolucionarios, los que levantaban parte del ejército para pedir un cauce institucional a los problemas, a la crisis que vivían los paraguayos. Como le dije varias veces y le repito una vez más, por ejemplo, el hecho de las elecciones a convencionales constituyentes para hacer una nueva constitución. Ese era el ejército institucional. Y estaba el ejército, diríamos, colorado, que cerraba filas con Murillo. En este ejército institucional estaban los liberales, los febreristas y algunas personas, no creo que haya mucho, o que hubiera mucho en ese momento, de izquierdistas. En la parte civil, porque había ejércitos civiles, los colorados eran los Pinandí, los Guión Rojos, la gente, los metalicios, y en la parte civil, en primer lugar, estábamos nosotros, los liberales, que éramos la mayoría por la cantidad de gente que seguía teniendo el partido, a pesar de ser 7 años duros que el partido estaba fuera del gobierno. Pero fueron años duros, ¿eh? Años de represión, años de persecución, prisiones, torturas, confinamiento, auxilio, etcétera, etcétera. Les comenté, personas cercanas a ustedes, porque estoy hablando con ustedes casi todos los días. Mi abuelo estuvo confinado y también estuvo exiliado. Confinado en Tindú y después exiliado en Espinillo, una localidad que está a 70, 80 kilómetros de Florida. Y así, con el caso de mi abuelo, cientos o miles de paraguayos sufrieron los castigos de confinamiento, de exilio, estar en una celda, etcétera, etcétera. Eran echados de su trabajo, porque tenían puestos públicos. Como les dije, el principal problema que arrojó negativo esta revolución fue el enfrentamiento de las, hablo en plural, de las familias paraguayas. Los colorados en contra de los liberales o de los revolucionarios, ligados a los federistas. Los comunistas eran más pocos en ese momento. Hoy día el Partido Comunista es un partido mucho más grande, mucho más gente, pero en aquella época no había mucha gente, o por lo menos quizás no querían manifestar su ideología. Los colorados tenían su fuerza civil y se manifestaban. Ahí no tanto todavía en la revolución, pero después de la revolución sí, en una especie de custodia de 24 horas en la calle de la milicia civil colorada que se llamaba la Guardia Urbana.
estaban ahí en la calle, y tatajaban, o sea, quien sea. Yo ya sabía que eran guardias urbanas, no tenían uniforme, tatajaban, agarraban un brazalete rojo, te pedían documentos, te revisaban el auto, los guardias. Si por ahí encontraban que tenía un arma, no tenía declarado, o te encontraban en tu documento el famoso Cuatiapoquín, que ya le expliqué, era la constancia de afiliación al partido. Había también una especie de carnet, lindo carnet, así como que en los clubes deportivos, lindo carnet, una libretita, pero la mayoría tenían solamente Cuatiapoquín. Muy bien. Después, el jefe de policía, Benítez, le envía un mensaje a las autoridades del Partido Liberal. El presidente del Partido Liberal era Jerónimo Zubizarreta, aquel que había sido el presidente de la delegación para la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites con Bolivia. Y le pedí al tipo, imagínate, de que le envíe una carta, una nota a sus correligionarios, o sea, a los liberales de Concepción, que no se metan en nada, que no apoyen la revolución, que se queden en su casa. Lo siento mucho, le dijo su vicerrector. No podemos decir, sino muy por el contrario. Nosotros acompañamos lo que hacen nuestros correligionarios en Concepción. Porque allí, como le dije, el 8 de marzo, inicia la sublevación del norte y se le toma al general Yegro, creo que era coronel cuando eso, que era el comandante de la segunda división de infantería de Concepción, lo toman ahí los capitanes Araujo y Anselmo Torres, toman a preso y toman la división, pero le llaman a Belén, porque estaba en Belén el mayor de ingeniería, César Aguirre, que era más antiguo que ellos, era mayor, eran capitanes, para entregarle el comando divisionario a él, a ellos, y el comando de las fuerzas de las tropas tenía Bartolomé Aragón. No va a ser la primera acción armada donde participaba o donde participa Bartolomé Aragón. Después se va a ir al exilio, creo que vivió en el Chaco, en Resistencia, y en varias oportunidades vino y estuvo por la frontera y participaba con su equipo para tratar de invadir la Asunción, Paraguay, etcétera. Los militares liberales más conocidos que estaban aquí llegaron en esos días. Alfredo Ramos, porque él trabajaba con una persona que tenía una estancia, era su empleado ahí en el Chaco, y el mayor Hermes Saquier. El mayor Hermes Saquier, el papá de Tito y de Rambo Saquier. Rambo Saquier estaba en el puerto de Bapamón y le recomiendan al señor Galeano, que había estado en Peñahermosa, porque allí toman, también se levanta la guarnición del Chaco, de Fabián Saldívar Villagra, y también envían una embarcación para liberarle a los que estaban presos en Peñahermosa. Y entre los que estaban en Peñahermosa estaba Alfredo Galeano. Y Ramos y Sayer le recomiendan a Galeano tomar Rosario, del departamento de San Pedro, para cubrir la movilidad del río Paraguay en esa parte. El 18 de marzo, el 20 de marzo, llegan a ese lugar, a Concepción. Franco, del Partido Obrerista, el coronel Franco, que comandante del segundo cuerpo del ejército en la guerra y además fue presidente de la República, por un golpe revolucionario, presidente de la República.
con los dirigentes comunistas Marco Seida y Obdulio Vargas del Partido Comunista. Van y se instalan. Mucha gente comenta que la presencia de los comunistas así de manera pública, muy temprano, estoy diciendo, el 8 de marzo fue el inicio del movimiento en Concepción y esto fue el 18, el 20 de marzo que llegaron ellos, fue lo que ocasionó, porque Morínigo empezó a darle manija, cuerda, especialmente con su locutor, que era Volta Gaona, con su otro locutor, que era Oleari, todos los días, era la conspiración libero franco comunista. O sea, los liberales, los progresistas, francos y los comunistas. Y tal es así que cuando terminó la revolución, el arzobispo de Asunción, el monseñor Bogarín, Juan Cipoliano Bogarín, en septiembre del 47, públicamente le agradeció a Morínigo el habernos salvado del peligroso. Ahí empezaron a quedar el asesino, porque como le dije el lunes, en ese momento estaba el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría era Estados Unidos y aliados contra la URSS y aliados. Y el argumento por lo general de los Estados Unidos es que los comunistas eran como unos asesinos. Ellos no, los americanos nunca le mataron a nadie, nunca hicieron un golpe de Estado, nunca hicieron actos de injusticia a nuestro lado. Los comunistas, guarda que los comunistas te agarran. Y se manifestaron unos comunistas de América, como Prestes, de Brasil, de San Pablo, habló y dio a la gente paraguaya que la acompañe a los revolucionarios. Y Neruda, chileno, Neftalí Reyes, nombre Neruda, Pablo Neruda, era parlamentario, creo que era senador cuando hizo el Partido Comunista en la legislatura chilena. Y también pedía a los amigos, no a los comunistas, todos los paraguayos de bien que acompañaran a este proceso revolucionario. Ahí del Chaco, perdón, llega el regimiento de infantería número 4, Curupaytí, donde llega el más antiguo de los oficiales, el teniente coronel, como le dije, Fabián Saldívar Villar. Ahí el territorio militar del Chaco no quería entregarse, pero ahí se logra la rendición con una audaz acción del capitán Varela. El capitán Varela logra reducirle a Ullari, era un señor apellido Ullari el que estaba ahí. Pero, y ahí fueron, como le dije, liberó Alfredo Galeano de Peñahermosa y vienen a Concepción. Y ahí en Concepción se hace una especie de dividir un poco las cosas. El comandante o el comando, el presidente de la Junta Militar, diríamos, es el teniente coronel Fabián Saldívar Villagra, como le dije, que era el más alto. Y sus miembros eran Alfredo Galeano y Aureliano Mendoza. Los tres eran teniente coronel, pero el antiguo era Saldívar. Y también se hizo una especie de gabinete militar ahí de los revolucionarios. Y así el ministro del Interior fue el teniente coronel Eliodoro Tiernivia, el ministro de Relaciones Exteriores fue César Bueno de los Ríos, el ministro de Economía fue Basilio Martínez Yegros y el ministro de Hacienda fue el coronel de Administración Juan Lisboa.
y se decidió que la capital de la República, la capital revolucionaria, no capital revolucionaria, de que por esa revolución que se dio, ese alzamiento en Concepción, sea la ciudad de Concepción capital de la República del Paraguay. Se decidió también aquí en ese lugar. Y que, por supuesto, el gobierno de Morinho está en contra de la ley, estaba al margen de la ley, etcétera, etcétera. Y Morinho, como le dije, seguía denunciando y especialmente llamando a las autoridades de Estados Unidos y de Brasil de que estos revolucionarios eran dirigidos por los comunistas. Él no les citaba, ni siquiera les citaba. Él decía, los comunistas le utilizan a los liberales y periodistas. No eran nada los liberales. Eran y que representaban algo, sí, eran la gente del PC paraguayo, del Partido Comunista Paraguayo. Y esos son los que están haciendo todo. Y también Morínigo comienza a recibir a partir ahí de esa fecha, más o menos, y hablando de mayo de 1947, el alzamiento comenzó el 8 de marzo, y entre abril, mayo, ayuda de Perón, una gran cantidad de Perón, una gran cantidad de armas, de comidas, de remedios que necesitaban para la sanidad, pero más que nada de armas automáticas, municiones, combustible, cubierta para los vehículos, etcétera, etcétera. Comenzó a darle la movida. Se notaba y se veía y en el puerto de manera pública la presencia de rastreadores, que llaman más grande de una lancha, se llaman rastreadores, a los que salen y patrullan, digamos, los ríos, en este caso argentinos. Y habían dos, la gente lo tenía bien pisado. Uno se llamaba el Gran Ville y el otro se llamaba el Drummond, M-O-N-D, Drummond, el Gran Ville y el Drummond. Como le digo, una serie de ayudas. ¿Y esto qué es lo que le permitía a Morinho fundamentalmente? Le permitía aumentar la cantidad de soldados que tenían ellos, que de por sí tenían muchos soldados. Esa milicia colorada, los guiones, no tenían las armas que le daban, eran Perón. Se Morinho tenía un ejército más o menos capaz de 8, 10 kilos más. Y nosotros, los funcionarios, donde estábamos nosotros, digamos, los liberales, estábamos incluidos ahí, apenas llegábamos a 5.000. Y muchos de los 5.000 no tenían armas o armas fusiles, rudimentarias, viejas, prácticamente ya fuera de eso. El 27 de abril se produce el levantamiento de una unidad importante de la Fuerza Armada del Paraguay y los cuarteles, arsenales, una serie de dependencias está ahí en el centro, es la Marina. Y ahí se le llamó para que dirija el operativo al coronel Carlos José Fernández Cañoso, liberal, Arroyo y Eteroguá, comandante del primer cuerpo de ejército en la guerra del Chaco. Pero ahí vinieron un cuanto y se lo pusieron, porque el liberal, en especial los periodistas, y ese problema de lucha la lucha interna, diríamos, entre los revolucionarios, y eso se va a ir dando con mayor fuerza a medida que iba a ir terminando la revolución. Y ahí muchos periodistas se opusieron a que sea Fernández. Y Fernández le habla a un general
en el valle, que estaba enfermo, en el hospital de sanidad, en el hospital militar, ahí en ese lugar donde estaba hoy mismo. Se remodeló, se hizo moderno, pues era el viejo. Ahí había antes un cuartel, que llamaban cuartel del hospital. Y no querían saber nada de los tipos, no querían saber nada. Y ahí habla él incluso con Federico Buenanesmith. ¿Quién era Federico Buenanesmith? Coronel. Era el comandante de las fuerzas de Morini, el comandante de las fuerzas de Morini. Habla con él y él le dice ahí lo jodido que va a resultar la defensa de la Marina. Ya te va a venir a acorralar la caballería, va a venir la policía y van a venir los guardias civiles, o sea, los milicianos civiles. Como mínimo van a venir 6,000 personas. Y Fernando creo que se fue a su casa, dio una lancha que le decía, se fue a Florinda, está bien, si ustedes no quieren que yo dirija. Y en 3 días, Morini, el Partido Colorado, en 3 días limpió ahí la Marina. Se peleó en las calles, en los cuarteles de la Marina, se peleó y se entró en las casas donde vivían algunos oficiales de la Marina, e incluso en las casas que no tienen nada que ver con esto que están ahí en los alrededores, que no tienen nada que ver con la Marina. Capaz ni eran paraguayos los que vivían en esa casa. Lo mismo, echaron la fuerza civil. Y ahí asaltaron muchas, atacó la caballería, atacó la artillería, ahora me acuerdo de Viñascue, también vino la milicia civil y los marinos, que eran colorados. Y después, como le dije, en el primer momento de la policía en la capital. Y con esas armas que Perón les daba a Morillo, podía reclutar más gente, y ahí él pudo constituir un segundo cuerpo de ejército que se le dio a Panchorro Caballero, Francisco, hijo de Bernardino Caballero. Y ese es el grupo de Colorado que se va a pie, 180 kilómetros a pie, de aquí de Asunción a Concepción. Y volvieron a pie, gracias a las armas que le consiguió Perón. Y me explicó ahí el coronel Fernández, el general, el teniente coronel Chávez del Valle. Y si ustedes quieren, si ustedes me lo tienen a mí, me traigo otro oficial. Pero están todos míos entregados a Morini, dio bola ya eran los tipos. Ponían el pretexto nomás de Carlos Fernández y quitarle que se vayan afuera. El 7 de mayo, las cañoneras Paraguay y Humaitá estaban en Buenos Aires haciendo reparaciones, así como sucedió después cuando cayó Perón, porque es la vida. Estaban ahí las cañoneras en el año 55, en septiembre, cuando cayó Perón. Y Perón la hacía controlar, eso fueron y tomaron los guerrilleros y trajeron las cañoneras hacia acá. Pero no servían de nada, porque los cañoneros no tenían munición y las armas que tenían, las ametralladoras antiaéreas, estaban todas expuestas, justamente para hacer reparaciones. Y Perón la hacía seguir por la Marina Argentina para ver si Tapere, por el camino, en el lugar volvió Braná, iban lanzando munición, armas, combatientes para pelear, combatientes para pelear. Perón iba haciendo ese trabajo. Ese grupo que le envió, como le dije, el gobierno, ya hacia el norte, hacia Concepción, comienza a poco la recuperación
de varias localidades ahí en el norte, parte de San Pedro, una compañía ahí en San Pedro, Agüerito, Ensenada, la parte de Belén, hacia el lado de Pedro Caballero, etcétera, etcétera. Entonces ahí en el Comando Revolucionario se ve. Y hay tres planteamientos de qué es lo que vamos a hacer. Plantea uno algo, después plantea Franco, y después plantea Ramos. Ramos dice lo que yo creo que vamos a hacer, porque todos están viviendo y están tomando ya pueblos cercanos acá. Concepción tiene su día contado, pero tenemos que hacer agarrar todos los buques que nos puedan servir y largar, desprendernos, ¿verdad? Largarnos por el río e ir a desembarcar ahí en emboscada, Arroyo Estero, una emboscada que está más cerca. Hay un lugar famoso que se puede utilizar para pescar y no recuerdo, ese lugar donde llegaron y se aprobó. Se estudiaron otra vez 5 días más. Entonces, rápido habían hecho ese desprendimiento. No, ese desprendimiento es donde le dieron posibilidad en que vuelvan a irse. 5 días estudiaron y después aprobaron el proyecto de Ramos. Y alrededor del 30-31 de julio comienzan a navegar el río Paraguay, río abajo, se pasa, Puerto Milagros, que está a 32, 34 kilómetros de Concepción, se llega a Puerto Ibapoó a 50, aquí a Cacupé, 50, 52 kilómetros. Y en una embarcación viajaban juntos Ramos con Eustacio Rojas. Y viene un remolcador armado de un cañón. Y yo, o sea, le llevaban un remolcador, traía un cañón ahí, cañonea esa embarcación que estaban ellos. Yo no sabía que estaban ellos ahí. De pura suerte para ellos. Y ahí le produce herida de consideración tanto a Ramos y a Eustacio Rojas y quedan fuera de lucha, lesionados, no puedan se partido, lastimados, como se dice en el fútbol. Tanto Ramos como Rojas. Ramos coronel y Eustacio Rojas mayor. Quedan heridos, sus cañonazos, y ahí prácticamente se constituye en comando de las fuerzas revolucionarias Franco. Y llegaron ahí, como le dije, en la zona de emboscada, limpio, llegan, entran por la parte de Luca, van por San Lorenzo, vienen por la avenida, lo que es la ruta americana de Estigarribia, y entran en Fernando de la Mora. En Fernando de la Mora estuvieron ahí, estuvo Franco, tenía su cuartel general, porque era él prácticamente el comandante, como le dije, al grupo, al Montar Ramos. Saguier era de menor jerarquía militar que Ramos. Perdón, que Franco, y era el Franco, el comando revolucionario. Y ahí detrás del sanatorio Franco, ahí había una farmacia de un señor llamado Díaz Escobar, funcionaba una farmacia. Y ahí en esa casa estaba Ramos, era su papá. Mi papá me contó, como hijo mayor era yo, y siempre preguntaba, me gustaba el tema. Le pregunté esto hace, pongámosle, 60 años, 55 años, yo he tenido 15 años, 18 años. Y me contó ahí que papá se fue. Y le dijo, Franco le hablaba de que estaba muy entristecido por la muerte de su hijo. Creo que se llamaba Aníbal, que tenía casi todo varón, 6 hijos como papá.
papá, sí. Claro, mi papá cuando se montaba ni casado, mi papá se casó en el 50, el 3 de junio. Nosotros estamos hablando de agosto, primero día de agosto, del 47. Y le dijo a mi papá, no, es mi compañero en la facultad de medicina. Tu hijo está bien. Se levantó Franco muy emocionado y le abrazó a mi papá. Le dijo, cuando entremos en la sesión, voy a entrar a mi lado. Así, bla, 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 bla. Y ese grupo que había salido, llegó a Pata ya a Concepción, y recuperó 3, 4, 5 días de operaciones, volvieron y llegaron más o menos el 12, el 13 de agosto. Y ahí Perú, septiembre, era el momento en donde envió la mayor cantidad de ayuda a Bolivia. Y tenían copiados otros nombres de las embarcaciones. Uno era Fournier y el otro era Seaver, ¿verdad? Y Fournier, así como el nombre de los naipes, Fournier. Y se trajeron muchas armas, combustible, tenían. Y la fuerza, como les dije, llegaron hasta Boca, pasaron la cancha del Tembetaré, pasaron choferes del Chaco, estaban sobre la séptima, comisaría séptima, Mortio, cancha del Guaraní, Colegio Nacional, ahí, y ahí fueron detenidos por detrás. Venían los que venían de Concepción, le venían golpeando más lo que defendían a Asunción. Esas fuerzas quedaron ahí comprimidas por, por las dos fuerzas, por abajo de un frente y los que venían detrás. Y también se peleó mucho acá en lo que que le llaman calle última, esto se llamaba calle Pucú, así se le decía, porque toca el río allá donde está la refinería, donde está Petropar, y toca el río allá detrás de la caballería. Se le llamaba calle Pucú, después se le llamó calle última y después la calle Lynch. Está bien justificado la persona que la acompañó al mariscal hasta su muerte. Está bien, el Paraguay, te recuerdo. Y ahí peleó mucho, eso también me contaba mi papá. Hermes ayer, la mayoría había unas trincheras y se agachaban, se escondían. Y Hermes ayer, pobre, cañón, parado. Y Chino Zavala, ¿quién es Chino Zavala? El papá de este que se encontraba, Fidel Zavala, y el otro que fue ministro el otro Zavala, el ministro de Comercio, ministro de Comercio. Chino Zavala, se casó con una de Serrat, que son Zavala, Serrat, peleando allí. Y Diego Zavala. ¿eh? Diego Zavala. Diego, el pueblo ministro. El ministro, bueno, el otro piensa. Y el 14-15 de agosto comienzan a desarticularse el frente de ataque a Asunción, comienzan a correr la gente y ahí la Porter no tenían municiones, no podían defenderse, no podían disparar, prácticamente ponerse a un fusilamiento y empezaron a salir y a ir por el río Paraguay hacia Chacoí, algunos hacia Chacoí y los otros por el río Paraguay, nosotros extremo hacia Villeta. Y ahí los que estuvieron en el cruce de Villeta, el 18 de agosto, la mayoría cruzaban armados, no había embarcación. Había embarcaciones de los colorados quitados todos, por la manera de tirar en el agua, nadaban ahí. A un lugar donde era muy ancho el río.
Pero había un señor de apellido Ferrari, que tenía una ametralladora y le metía balas a la gente que estaba. Y entre ellos, lo que es la vida. Le matan a que estaba ahí nadando, huyendo, al teniente coronel Juan Martín Cis, que había sido, cuando los ferreristas se recuerdan en un momento dado, jugaron coaliados con los morinistas. Morinio le nombró ser cónsul paraguayo a Martín Cis, que estuvo cerca del gobierno. Y un morinista le ametralló, le fusiló, le mató a Juan Martín Cis, ex comandante del regimiento de Infantería 14 en la guerra del Chaco. Siempre les cuento la anécdota y les vuelvo a contar hoy, esta tarde, cuando los freristas le decían a los liberales: si ustedes los liberales dicen de que las palmeras se inclinan de manera reverencial al paso de José Félix de Díaz Díaz, por el freristas de que la quebracho con botávita hacen chocar los talones para cuadrarse ante el paso de Juan Martín Cis. Y ahí cayó Martín Cis. O sea, Martín Cis, una partida de gente más, ¿verdad? Muchos que cayeron muertos, una partida que quedaron heridos, llegado más o menos a la costa. No sé si habrá terminado, no todo eso. Pero allí, eso cuenta el periodista de ABC, Alcibiades González del Valle, que no pertenece al Partido Popular. Ahí cayeron una partida de colorados, entre ellos Roberto L. Petit, el que de la sublevación de Stornes del 4 de mayo del 54 le va a matar, era jefe de policía, ¿no? Roberto L. Petit, dirigente del Cruce Porteño, Roberto L. Petit. El cadete José María Argaña, hermano de Luis María Argaña, que fue mucho tiempo edecán de Alfredo Stornes. El cadete Benito Juanes Serrano, le agarraron los funcionarios. Le podían haber fusilado a los tipos, así como hacíamos. Le dejaron ir. Y eso siempre destaca González del Valle, que es, entiendo yo, de extracción colorada, un colorado honesto, fiel a los principios reales de su partido y a las leyes de la convivencia ciudadana, de la libertad y la democracia. Quiero resaltar finalmente, para terminar, que tanto Bullari como su vicepresidenta trataban de buscar por la Argentina todo tipo de ayuda, como Perón le enviaba, para poder también traer ellos ayuda de armas, municiones, combustible, plata, y le fue bastante difícil. Pues Perón cerraba la puerta de toda la gente. Pero Bullari alquiló, pues ya le había dicho anteriormente, una casa grande en la afuera de Buenos Aires, y ahí le daba comida y le daba albergue a la gente. Lo que sucede, gana Morinio esta revolución, ahí en agosto del 47, pero el 3 de junio, un año, 10 meses, el 3 de junio de 1948, le echan a patada y le mandan al exilio sus propios. Y le sucede Juan Manuel Fulton. Eso vamos a ver en las clases de adelante. Muchas gracias por habernos acompañado. Les envío un fuerte abrazo a todas, todos, y que Dios y la Virgen le bendiga.